Queridos hermanos, la primera lectura fue tomada del capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Este libro nunca se lee más oportunamente que en el tiempo pascual, porque precisamente este tiempo posterior a la Pascua, en que nosotros mismos recordamos que hemos renacido en Cristo, es la mejor ocasión para ver cómo nació la iglesia entera y cómo nacieron las distintas comunidades. Hay un par de lecciones importantes que podemos tomar del texto de hoy. La escena es la predicación del apóstol San Pablo. Él tenía como proyecto misionero fundamental ir a las distintas sinagogas que se encontraban en lugares muy apartados. Para que nos hagamos una idea, una buena parte del libro de los Hechos de los Apóstoles sucede en lo que hoy es Turquía. Algunas ciudades mencionadas ahí han cambiado de nombre, pero por supuesto los lugares geográficamente se conservan. Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, Iconio, todas estas son poblaciones que pertenecen a lo que en esa época se llamaba Asia Menor y hoy conocemos nosotros como Turquía. El apóstol Pablo, judío de nacimiento, formado realmente con mucha profundidad en la ley de Moisés, se convirtió a la fe en Cristo, lo cual significa que descubrió que todas las promesas que Dios había hecho al pueblo judío tenían su plenitud y su cumplimiento en Cristo. Un cumplimiento que no es obvio, que no es evidente a primera vista, porque ver a Cristo crucificado o escuchar la noticia de la resurrección no es algo que uno pueda asociar inmediatamente con las expectativas que tenían los judíos en esa época. Lo que ellos más anhelaban era recuperar su tierra, su independencia y desquitarse de los opresores que en ese momento eran los romanos. Así que hacer la transición entre las expectativas judías de la época y el Dios crucificado, lleno de misericordia, pero tan paradójico, no es una cosa tan sencilla. De todos modos, Pablo, indudablemente impregnado, colmado de la gracia divina, pudo dar ese paso y se dio cuenta que Jesús es la plenitud de todo lo que podía anhelar un judío. Con esa convicción y con esa alegría, él trazó un plan de evangelización, diríamos nosotros, un plan misionero, y empezó a ir a las distintas sinagogas de estas poblaciones, allí donde se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios. Pero ese plan misionero no funcionó. La verdad es que en muchas partes lo rechazaron. Y lo que encontramos en el pasaje de hoy es uno de esos rechazos, porque fueron muchos. Así, por ejemplo, nos encontramos en el pasaje de hoy que se cuenta esto. Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta y dijo: me voy entonces a evangelizar a los paganos. Como ya tenemos el contexto histórico de lo que estaba haciendo Pablo, podemos empezar a hacernos preguntas interesantes. ¿Cómo es esto de que hay un pueblo que tiene una gran necesidad y una gran esperanza, y resulta que llega Pablo a decirles: Dios ha respondido, tenemos al Mesías, Jesucristo es el Mesías? Y la respuesta que recibe Pablo no es acogida, gozo, agradecimiento. La respuesta, ya acabamos de escucharlo, es: lo contradecían y lo injuriaban.
¿Cómo es eso de que hay una expectativa y cuando llega el anuncio de que esa expectativa se ha cumplido en Cristo, en vez de gratitud lo que se encuentra son insultos? Esa es la pregunta que conviene que nos hagamos en este momento. ¿Cómo es eso de que necesitamos de Cristo, pero también rechazamos a Cristo? ¿Cómo es eso de que necesitamos de Dios y sin embargo le damos la espalda a Dios? Esa es la pregunta, que ya no solo se refiere al caso de los judíos, sino que seguramente nos toca también a nosotros. A mí me parece que una comparación puede servir para asomarnos a esa pregunta que es tan profunda y tan importante. Yo hago la comparación con la estación de un tren. Vamos a pensar en una ruta que tiene un tren, pasa por una cierta población, pero es un pueblo pequeño y por consiguiente el tren tarda mucho tiempo en ir. Pongámosle más imaginación a este asunto. Supongamos que es una ruta tan alejada que el tren solo pasa 1 o 2 veces a la semana. Es decir, que esa estación de tren no tiene mucho movimiento. Y llega una persona a esa estación, no conoce bien los horarios del tren y le toca esperar muchas horas, incluso le toca esperar días. Claro, es una situación angustiosa tal vez, o por lo menos fastidiosa, incómoda, pero está esperando el tren, y cuando ya le parece que el tren no va a llegar, porque quizás ese día no pasaba por ahí, entonces la persona empieza a hacer amable su espera. Primero, seguramente lee o compra algo para comer o se queda conversando con unos amigos. Pero si pasa mucho tiempo, demasiado tiempo, y no quiere irse o no puede irse de esa estación del tren, entonces cada vez más va volviendo lo que era una etapa, lo va volviendo su casa. En el caso ridículo, que yo sé que es ridículo, de la persona que le toca esperar demasiado tiempo, días en una estación, pues ya tiene que pensar cómo va a dormir, cómo se va a asear, en fin, ya tiene que resolver otra clase de problemas. Se volvió tan larga la espera, que ya lo que era un momento se volvió un modo de vida. Es decir, ya no es una etapa, sino que ya se volvió su forma de vivir. Y empezó a acostumbrarse a la estación del tren. Entonces ya le gustó vivir ahí y ya se olvidó de que tenía que viajar, y ya se olvidó del tren, y ya se olvidó de su viaje, porque ahora ya está a gusto en esa etapa. Espero que esa comparación sea lo suficientemente ridícula como para que la podamos grabar en nuestra mente, porque dicen los psicólogos que es más fácil recordar cosas ridículas que cosas demasiado lógicas. Así que tú imagínate este hombre que se fue a la estación del tren, estaba con sus maletas, pero como el tren parece que nunca aparece, finalmente armó un pequeño refugio, una especie de residencia en esa estación, y se quedó a vivir ahí finalmente. Y ya después llegó el tren y ya no le importaba el tren porque ya estaba feliz en su estación. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Eso fue lo que le sucedió a esta gente. Porque la estación del tren era la sinagoga. La sinagoga era el lugar para mantener encendida la vela de la esperanza. La sinagoga era el lugar para alentarse mientras llegara el cumplimiento de las promesas. Pero la institución de la sinagoga se volvió algo tan importante, se volvió algo tan firme, se volvió algo tan permanente para ellos, que cuando llegó el tren, y el tren fue el evangelio de Cristo, y cuando dijo Pablo, mira, que llegó, que es verdad, ya estaban demasiado acostumbrados a su sinagoga. Ya la institución misma, es decir, la espera, se les volvió residencia, y lo que era una etapa se les convirtió en su modo de vida. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, nosotros, me imagino que la mayoría por lo menos, no somos judíos de raza, y el lenguaje del judaísmo no es nuestro primer lenguaje ni lo más inmediato, pero a nosotros también nos puede pasar eso, porque resulta que la vida misma, esta vida en la que estamos y cada etapa de la vida
es eso, es una etapa. Pero uno fácilmente olvida que estamos en una etapa y que estamos en ruta, y que esa ruta va hacia una plenitud que finalmente se llama la comunión eterna con Dios. Es decir, se nos olvida que nosotros somos del cielo, se nos olvida que nosotros vamos a la eternidad y empezamos a absolutizar esta estación del tren, porque la estación del tren se llama por ahora planeta Tierra. No sabemos si luego la humanidad encontrará otros lugares donde irse a vivir, pero por ahora nuestra estación es esta. Y entonces nos hemos quedado, esa es una aplicación de esta lectura, nos hemos quedado tan apegados a esta estación que se nos olvida que vamos a envejecer, que vamos a enfermarnos, que vamos a morirnos. Se nos olvida que estamos hechos para lo eterno y simplemente nos concentramos en las cosas que vamos viviendo y quisiéramos que el tiempo no pasara y no queremos que se vaya la juventud, o tal vez a los 40, a los 50, a los 60 años todavía queremos ser adolescentes y queremos perpetuar la estación del tren. Por supuesto no funciona y por supuesto al final pues eso acaba en desastre a menos que cambiemos de decisión. Ese es un modo de aplicar esta lectura, porque eso también nos puede pasar a nosotros. Es bueno hacerse la pregunta: ¿yo qué estoy haciendo que tenga un valor permanente? Es decir, ¿yo qué estoy sembrando para la eternidad? Cristo decía en alguna ocasión: no se limiten a acumular tesoros en esta tierra, acumulen tesoros para el cielo. Pero yo creo que muchos católicos han perdido, quizás hemos perdido el sentido de esas palabras. ¿Qué quiere decir acumular tesoros para el cielo? ¿Yo qué estoy acumulando? Yo sé que es acumular dinero en un banco, yo sé que es invertir en finca raíz, yo sé que es lograr títulos académicos o lograr un mejor trabajo. Pero ¿qué quiere decir eso de guardar tesoros en el cielo? Cristo nos está recordando que nosotros estamos hechos para la eternidad. No quiere decir que no cuidemos la estación en la que estamos, por supuesto. Hemos de ser cordiales, amorosos, caritativos. Pero no se nos puede olvidar que el tren viene y que el tren se va. No se nos puede olvidar eso. Esa parte no deberíamos perderla de vista, pero la perdemos muchas veces de vista. Y entonces ponemos toda nuestra esperanza únicamente en las cosas de esta tierra, contradiciendo lo que dijo el apóstol San Pablo. Porque San Pablo dice en su carta a los Colosenses: buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. No se limiten únicamente a los bienes de la tierra. Y eso nos cuesta trabajo, porque son tantas las voces que absolutizan el presente, simplemente el buscar el éxito inmediato, el buscar el bienestar material, el buscar la belleza física. Y repito, todo eso es parte de la estación y tiene un sentido, pero eso no es todo y no vas a poder vivir siempre ahí. Y el día en que tengas que partir, pues tendrás que dejar todo eso. Nos lo han recordado muchos predicadores, también el Papa Francisco lo ha recordado en alguna ocasión. No he visto, dice él, un funeral con camión de mudanzas. Es decir, todo eso lo vas a tener que dejar. ¿Qué estás haciendo que puedas llevarte contigo? ¿Qué estás haciendo que sea realmente tuyo? Porque lo que tú acumulas no es tuyo, es de tus herederos. Lo que tú acumulas no es tuyo, queda en el álbum de fotografía. El problema de la fotografía es que nuestras fotos ya son más bonitas que nosotros. Ese es el problema. Y nuestra belleza quedó ahí, quedó en ese papel, o quedó en ese perfil de Facebook, o quedó en esa foto de Instagram. Ahí quedó nuestro perfil. Pero eso no te lo puedes llevar, no puedes llevarte eso. ¿Qué estamos viviendo que sí nos podamos llevar? Y ahí es cuando uno descubre que solo en la búsqueda de la verdadera sabiduría, solo en los actos de viva fe y caridad, y sobre todo, solo en el servicio amoroso, generoso a los hermanos, ahí es donde se hace rico el corazón, ahí es donde de verdad empezamos a acumular tesoros en el cielo, esos que nadie nos puede quitar. Cuando uno medita en las vidas de los santos, eso es lo que encuentra. Una mujer tan bella, tan grande como la Madre Teresa de Calcuta, que si Dios quiere va a ser canonizada este año. Una mujer como esas, uno siente que se muere y se va con su mochila llena,
se lleva realmente tesoros inmensos. En esta tierra no dejó sino unas sandalias desgastadas y un sari que sirve para las reliquias. No dejó más, pero ¿cuánto se lleva para el cielo? Entonces tenemos que pensar como una posible aplicación, no es la única, como una posible aplicación. Tenemos que pensar qué estamos haciendo para la eternidad. Y quiero cerrar con una breve reflexión, porque luego vamos a tener esta conferencia, esta charla para los padres de familia y para los que están en catequesis. Fíjense ustedes, queridos padres de familia, cuánto de lo que ustedes le dan a sus hijos tiene ese sabor de eternidad. Yo entiendo, y es muy bello el amor que tienen los papás por los hijos, y siempre tienen, yo creo que siempre tienen las mejores intenciones, y por eso los papás quieren que los hijos aprendan varios idiomas y sepan manejar muy bien los computadores y tengan gran preparación técnica y tengan metas muy altas para mejorar su estatus de vida y para mejorar su desempeño profesional. Pero también para los papás cabe esta pregunta: ¿tú le estás dando a tus hijos ese anhelo por lo que vale la pena? Es decir, por lo que dura. Y es ahí donde precisamente nuestra fe será siempre nuestra mejor aliada. ¿Qué tan profundo es el reino de Cristo en tu hijo? O sea, tú quieres que tu hijo hable 2 idiomas, 3 idiomas, y tu hijo está perfecto en inglés, está perfecto en cálculo, está perfecto en sus ambiciones profesionales. Bien, eso es parte de la estación. Pero si yo te preguntara, ¿qué tan profundamente reina Cristo en el corazón de tu hijo? Si yo te pregunto, ¿has logrado que el corazón de tu hija desborde solidaridad por otros? No solamente la cabeza de tus hijos, ¿qué tal está el corazón de ellos cuando se trata de buscar lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es bueno, no solo lo que es útil o lo que es lucrativo? Son preguntas que vienen a nuestra mente cuando meditamos en la gran paradoja del judaísmo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, se apegaron a su estación, se congelaron en ese momento. Algunos todavía siguen en ese momento. Se congelaron en ese momento, se congelaron en la etapa de la sinagoga, y se les olvidó que Dios quería llevarlos un paso más. Que no nos suceda a nosotros lo mismo, que tengamos el corazón abierto para las promesas más bellas del Señor. Y papás, maestros, catequistas, no olviden que ustedes son los primeros encargados en sembrar las semillas de eternidad en el corazón de los más pequeños. Que así nos lo conceda el Señor, y que al recibirlo hoy en la Santa Eucaristía se reavive en nosotros el deseo de pertenecer a nuestra verdadera patria. Amén.